Hola, ¿qué tal? Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Ha llegado la hora de que juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios que vive y permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Toda escritura es divinamente inspirada y útil para corregir al hombre en justicia. ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy el pastor Juan Córdoba. Yo sirvo a la iglesia, al cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York. Y para mí, pues, como siempre, reitero mi saludo de todo corazón a todos ustedes que en este día se encuentran, pues, en el trabajo, en casita. Sus hijos están en la escuela. Mi hija, estuve hablando con ella, comenzó su primer año en la universidad a 4 horas de aquí, de la ciudad de Nueva York. Y se siente contenta. Yo como padre, pues, ustedes saben cómo es. Un poquito de nostalgia. Pero los hijos salen del nido, las alas crecen y hay que dejar que ellos inicien sus propias vidas, así como nosotros iniciamos la nuestra. Por favor, únanse conmigo y oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, muchas gracias por este día que nos ha concedido de poder, Señor, reunirnos por este medio con el fin de estudiar tu palabra. Padre, da gracia a los oyentes, a cada persona que tú permitas que este estudio, este humilde estudio, Padre amado, pueda de alguna manera ser de edificación a su vida, como hijo, como hija, como siervo, como sierva, a todo aquel, Señor, que tú pongas y le dé oído para oír lo que tenemos que compartir. Gracias, Padre, sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén. Bien, queridos hermanos, pues me da mucho gusto saludarles a todos. Saludamos a la hermana Marisa Escalera desde el Bronx, Nueva York. Yo me encuentro en el condado de Queens, Nueva York, cerca de Long Island, aquí en la ciudad de Nueva York. Bien, pues iniciamos nuestro estudio a la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esta viene siendo la segunda clase, pero será la continuación del capítulo 1. Pablo desde Éfeso escribe esta carta. En el libro de los Hechos, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo pasó por ese lugar, estuvo aproximadamente 1 año y medio. Allá hubo conversiones, él iba a la sinagoga como era su costumbre y allí predicaba el evangelio. Es un error para el cristianismo pensar de que cuando Pablo, según el cristianismo, dice que Pablo se convirtió al cristianismo. No, Pablo no se convirtió al cristianismo. Pablo nunca usa esa expresión. Pablo era un judío mesiánico. Y así hasta el día de hoy ellos se identifican. Los judíos que se toran al Mesías, ellos no les gusta aún que le llamen cristianos. ¿Sabe por qué? Por el mal ejemplo que el cristianismo le ha dado a aquellos que se convierten. Digo eso porque hay que corregir las cosas. Pero bien, el apóstol Pablo pues escribió 2 cartas. Dicen algunos teólogos que él escribió 3 y que una se perdió. Eso es parte de lo que se dice. Pero yo me concentro en 1 y 2 de Corintios, que es las cartas que hemos de estudiar una detrás de la otra. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se le escribe al apóstol Pablo de que las cosas no estaban marchando bien. Y Pablo toma su pluma y bajo la inspiración del Espíritu Santo, él le envía. Los de Chloe le dieron información a Pablo de que las cosas no estaban bien. También se le llegó noticia de que lo consultaron a Pablo para consultarle con relación a 10 preguntas que ellos tenían, cosas que ellos no entendían. En esa parte hicieron muy bien.
Querida hermana, cuando usted no entienda algo, no se quede con esa duda. Esa duda. A veces yo mismo me he sorprendido. Oh, hermano, yo no sabía esto. Digo, wow. Yo le digo, yo he estado con usted, hermana, más de 1 o 2 décadas y usted no ha venido a mí. Nos vemos periódicamente. Usted no puede venir a mí personalmente y decirme, hermano, que no. Es como que la gente quiere vivir completamente, ¿verdad? Ensimismada. Tenga la confianza. Yo siempre digo, hermano, usted no tiene una pregunta. Aún cuando yo predico, si usted quiere una pregunta, podemos disentir, no vemos las cosas de la misma forma. Lo que debe prevalecer es el amor a Dios, a la Escritura y al pueblo. A Dios, a la Escritura y al pueblo, en ese orden. Bien, hoy vamos a tratar del versículo 17 al versículo 31. Vamos a ver cómo se desarrolla el tiempo que tenemos disponible. Así que toma tu Biblia, ten a mano una libretita para si ya tienes que escribir algo, alguna idea que te viene, o una pregunta para entonces nosotros poder compartir juntos la palabra del Señor. Ya el apóstol Pablo ya había dado la salutación, había entrado en la acción de gracia que él usualmente usa, el capítulo 4, el versículo 4 en adelante. Y aquí para que usted entienda, porque él va a decir lo que dice en el versículo 18, es bueno que usted sepa que la iglesia de Corinto era Corinto era una ciudad de gran perversidad. Es como muchos de estos países que dicen que la capital del pecado, a veces que California o que Nueva York o esto. Bueno, el asunto es que era una ciudad perversa, habían templos dados a la prostitución, mujeres sacerdotisas que se daban a prostituirse como si fuese un culto. Y el apóstol Pablo, en ese contexto idolátrico, en ese contexto inmoral, rampante la inmoralidad como estos últimos días, el apóstol Pablo escribe la carta. Entonces, muy sofisticado, se creían ellos, muy sofisticado, muy erudito, muy elocuente, mucha filosofía, pero nada de Dios para ese pueblo. Ahora, aquí, en el versículo 18, el apóstol Pablo, él va a tratar ciertas cosas de mucha importancia. El apóstol Pablo va a hacer un contraste entre la sabiduría humana, la sabiduría de los hombres y la sabiduría divina. Mientras yo meditaba en lo que iba a decir en el día de hoy, yo estaba pensando en lo siguiente, para que usted entienda lo que voy a compartir con ustedes. Un cirujano, por ejemplo, se requiere muchos años de entrenamiento. Ese hombre, o puede ser mujer, yo he sido intervenido cirúrgicamente quizás 3 o 4 veces en mi cuerpo, porque yo ya lo conozco por años, tengo la confianza y continúo. Entonces, esa persona tan preparada, tan intelectual, no puede entender el evangelio vía su intelecto. No puede. Un universitario, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York, la Universidad de Harvard, una de las mejores, la Universidad de Colombia y otras, grandes maestros, grandes personas, grandes mentes, pero vía lógica, vía intelecto, vía razonamiento, el hombre no puede entender la Biblia. Yo tomé un curso con un profesor en una universidad y él me enseñó a mí el libro de Job. Yo al principio estaba en expectativa
porque yo he leído el libro de Job varias veces, he dado clases, he predicado, he enseñado. Hermano, le digo sinceramente que un gran chasco, gran decepción, la manera que él enfocó el libro de Job. Siempre una literatura, una leyenda, algo muy hermoso, el problema del sufrimiento, pero no entró al propósito por el cual Dios inspiró ese libro. Me doy a entender. Es decir, que vía intelecto, vía razonamiento, no se puede conocer a Dios, entender a Dios, apreciar lo que... Habiendo dicho eso, con un breve trasfondo, le pido a todos que tengan su Biblia a mano aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Entonces, dice aquí, déjame leer el versículo 17. Y yo quiero enumerarle 7 razones por lo cual el apóstol Pablo da 7 razones por el cual el evangelio es más que suficiente para salvar, más que suficiente para edificar, más que suficiente para llegar al objetivo. El objetivo de Dios en el evangelio es para todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Hablar de que Dios está irado contra el impío todos los días, más se manifestó el amor de Dios por medio de Cristo Jesús. Querido hermano, tenga gran confianza en el evangelio, porque el evangelio, dice en Romanos 1:16, es poder, dunamis, el dunamis, que viene la palabra dinamita. Me gusta esa palabra, poder, dunamis, dinamita, porque impacta. Una vez que el evangelio alcanza una vida y lo torna de su pecado, lo pasa de muerte a vida, es un impacto. A mí me ha impactado el evangelio ya por 60 años. Y no hay un día de mi corta existencia que el evangelio me continúe impactando. Me impacta, me asombra. Y la obra más noble en este universo es compartir las buenas nuevas de salvación. Es mejor que ser el presidente o un rey de una gran nación. Entonces el apóstol Pablo comienza en el versículo 17, él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo conocía personalmente el impacto del evangelio en la iglesia de Corinto. Él había predicado, gente habían sido transformada, salvada. Dios había derramado su espíritu sobre la iglesia de Corinto de tal manera que no carecían, dice Pablo, en dones espirituales. Sin embargo, era una iglesia carnal. Y yo ayer dije que no se puede, usted no puede determinar la espiritualidad de una congregación o de un creyente por la manifestación de dones. Por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Bien, entonces dice aquí, versículo 18, porque la palabra de la cruz o predicar el evangelio es locura a lo que se pierde. O sea, él dice, para los que se pierden, esto es una locura. ¿Cómo es que un hombre hoy dice, cómo es que una historia de un tal Jesús de Nazaret hace 2000 años que murió en un pueblito tan oscuro, completamente insignificado, de Nazaret podrá salir algo bueno, decían allá? ¿Cómo que el hombre intelectual, con sus vanos razonamientos, dice, no, esto es imposible, es inaudito? Que eso que aconteció 2000 años atrás tenga alguna relevancia para la sociedad, para la cultura y para mí como persona. Les locura, no le entra. Claro, yo acabo de reiterar que no es vía razonamiento, vía intelecto que uno puede entender el evangelio. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros es poder, el dunamis, el poder de Dios, un contraste. Locura para los que se pierden,
poder de Dios como nosotros. El poder de Dios, usted es salvo porque el poder de Dios le ha impactado. Dice, ahora Pablo, como es su costumbre, él va a poner fundamento, carne, tejidos y nervios en su argumentación, citando Isaías 29:14. Y él dice lo siguiente: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios dice, yo voy a desechar la sabiduría de los sabios, no va a ser vía la sabiduría de los sabios. Porque si fuese así, solamente los sabios, entre comillas, podían alcanzar el evangelio. ¿Me explico? Si hoy día usted, bueno, la gente sabia, la gente con entendimiento van a entenderlo. No, de esa manera no. Dice, continúa en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Es decir, ¿dónde están los eruditos, los entendidos del siglo? ¿Dónde están? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No la ha enloquecido. El mundo se pone loco, se vuelve loco, tratando de razonar el evangelio, tratando de entender el evangelio. Usted ve, por ejemplo, la alta crítica. Se dice la alta crítica. Hay una élite teológica que ellos se llaman la alta crítica. Ellos critican. Yo tuve un profesor en un seminario que me dio un curso. Uno negó los milagros de Jesús. Un profesor de teología. Otro negó la autenticidad del Pentateuco de Moisés. ¡Wow! Y pastor, yo tuve que salir de esa cueva en realidad no podía soportar que una institución de mucho prestigio aquí en Nueva York, no voy a mencionar el nombre por ser ético, pero de mucho prestigio. Yo digo, wow, yo no puedo continuar en este lugar. Fui por pan y me dieron piedra. Fui por peces y me dieron escorpiones. Entonces, el apóstol Pablo dice, en segundo lugar, Pablo fue comisionado. Él sabe. El apóstol Pablo da evidencia de que el evangelio es suficiente. Querido hermano, querida hermana de mi alma, nunca piense que la cisterna es rota. Yo conozco pastores que se van a estudiar psicología y yo le he preguntado, ¿la Biblia no es suficiente para ti? O sea, tú necesitas, hay pastores, yo conocí uno que me dio clase cuando yo era joven. Y luego él me reconocía, yo lo vi 30 años después, inflado con un pavo real, con un montón de diploma en la pared. Ya no era la misma persona. Yo no estoy diciendo que toda persona que hace eso se vuelve así, pero lo que yo estoy diciendo es, ¿por qué? Si el poder de Dios es suficiente y la Biblia, el poder transformador está en el Evangelio, ¿por qué es que tú tienes que buscar en cisternas rotas recursos para tú aconsejar? O no, la Biblia es más que suficiente. Yo estudio psicología, pero yo no uso ninguna técnica, ninguna manera, ninguna herramienta psicológica para yo tratar con las personas. Yo simplemente escucho el problema, oramos, buscamos la solución en las palabras de Escritura y se lo encargo al Espíritu Santo que obre en esa vida. Eso es lo que Pablo hace. ¿Qué hace Pablo? Pablo le está implementando los principios de la Biblia. Cuando habla de la sabiduría de los hombres, ¿qué hace él? Él va a las Escrituras. Esto está pasando porque Dios dijo que va a enloquecer al mundo, que va a frustrar la sabiduría de los hombres. Eso es lo que dice. Entonces, en segundo lugar, en el versículo 18, la iglesia de Corinto había experimentado el evangelio y el poder de Dios, como el apóstol Pablo. La tercera razón está en el versículo 19 y 20. ¿Qué dice? 20 y 21.
El 21 dice, pues ya en la sabiduría en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces hay dos clases de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Entonces el mundo no puede conocer la sabiduría de Dios a no ser que Dios le abra los ojos del entendimiento y le revele por revelación. En otras palabras, la manera que una persona sabe que Dios tiene que obrar en ese corazón de piedra y darle un corazón de carne, abrir los ojos del entendimiento y decir, yo estoy perdido. O eso es cierto. Yo soy un pecador. Pero luego viene el amor de Dios transformador para esa persona que nosotros estamos ministrando. Dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces hay dos sabidurías: la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, que me fascina esa frase, por la locura de la predicación. Ellos le llaman locura, dice, por esa locura, por algo que es irracional para nuestro intelecto. Por ahí no puedo. Por poco me persuade ser cristiano, le dijo el rey Agripa. Él estaba razonando, escuchando lo que Pablo decía, y él trataba de poner su razonamiento y no pudo llegar al entendimiento. Entonces, ahora el apóstol Pablo, en el versículo 21 nos dio 20 y 21 también la razón de la historia humana. Por ejemplo, mire aquí, la historia de la humanidad a través de todos los siglos, todos los siglos, comprueban que por medio de la sabiduría humana los seres humanos no pueden ser salvos. Y Pablo le cita Isaías 19:12, Isaías 29:14 y otro versículo. Entonces aquí, al llegar al versículo 22 al 25, Pablo trae como prueba su ministerio. Es como decir, yo puedo avalar, comprobar que por la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría de Dios, ministrada bajo el poder del Espíritu Santo, es suficiente para que el ser humano que viene con sus vanos razonamientos a contradecir la sabiduría de Dios, es precisamente por la sabiduría de Dios, a través de la sabiduría de Dios, la locura de la predicación. Por eso es que dice aquí entre ustedes, no hay mucho sabio entre ustedes. O sea, usted nota que es más fácil. Usted va a un campo, por ejemplo, a un campo, y usted le predica el evangelio, digamos, a 100 campesinos, y son más receptibles al evangelio que si usted va a una universidad y le predica el evangelio a 100 profesores. Porque ellos están ahí tratando de razonar lo que usted está predicando. Mientras que el campesino, que no tiene ese intelecto tan refinado, entre comillas, simplemente está escuchando con atención. Dice aquí el versículo 22, porque los judíos, entonces aquí está, esto simboliza la humanidad. Dice, los judíos piden señales. Los judíos piden señales. En los días que Jesucristo estuvo aquí predicando, en los días de la carne, ellos querían ver señales. Uno de esos que cuestionó durante su juicio, él quería ver, creo que era Herodes,
Quería ver a Jesús. Yo he oído, tú eres un tipo de mago, déjame ver qué es lo que tú estás haciendo. Él quería ver que Jesucristo delante de sus ojos hiciera un tipo de milagro. El Señor no satisface la curiosidad del hombre. Es un Dios de propósito. Entonces, Él dice que los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora, buscan señales. Y los griegos, o sea que los griegos a través de todos los tiempos, es una cultura muy culto. Toda esa escultura, usted ve el tiempo que le dan por ejemplo, los atletas, ese de correr en los maratones y todas estas cosas, el cuidado del cuerpo. Usted ve, por ejemplo, si usted va a un museo donde hay exhibiciones de grandes esculturas, era muy dado a la belleza física, al cuerpo, pero también eran dados muy a la sabiduría, a lo intelectual. En cambio, los judíos querían ver señales, pruebas. Tiene que haber prueba. Ellos vieron, bueno, Moisés hizo prueba, hubo milagros, etc. Nosotros también queremos ver prueba para creer. Pero mira aquí, versículo, pero, un contraste, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ellos buscan sabiduría y señales. Ellos, el mundo, se podemos decir el mundo, eso representa el mundo. Nosotros, los creyentes, todos nosotros, predicamos a Cristo crucificado. Esto para ellos era algo grotesco, algo inaceptable. Pensar que la manera que una persona es salva es por medio de que un hombre fuese crucificado y que derrame su sangre, y que eso que ellos consideraron locura sería el medio por el cual el ser humano, la humanidad, podía ser salvo. Exactamente. Consumado es, terminado está, dijo Cristo. Esto no podía ser extraño para los judíos, porque desde Génesis 3:15, la promesa redentora de un Salvador divinamente escogido para salvar la humanidad, por ese medio, el medio, no hay otro nombre, no hay otro medio por el cual el ser humano puede ser salvo. No es vía intelecto, no es vía milagros, es vía el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, estamos predicando el Evangelio de la cruz. Estamos predicando la crucifixión de Jesucristo. Estamos predicando que Cristo murió por nuestros pecados. Estamos predicando que era necesario, que Él lo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Es necesario. Estaba ya predestinado, estaba ya planificado que Cristo habría de redimir a su pueblo. Millones y millones y millones y millones, incontable multitud de seres humanos por medio de su sacrificio. Oh, eso es locura, decían los griegos. Ahora, aquí en 1 Corintios 1 dice que para los judíos, tropezadero, piedra de tropiezo, lo dice Isaías. He aquí pongo en Sión un fundamento, una piedra, la piedra del ángulo, desecharon los edificadores. Qué ironía. La piedra del ángulo desecharon los edificadores, mas para nosotros es escogida y preciosa, dice Isaías 28, si mal no recuerdo. Entonces, para los judíos era un tropezadero, tropezaban, porque, ¿por qué tropezaban ellos, los judíos? Porque ellos estaban esperando un Mesías que llegaría como un conquistador, un caballo blanco, y que ese Mesías habría de derribar a todos los enemigos de Israel. Y cuando lo vieron a él cabalgando en un pollino, un humilde burrito, qué ironía, usted entiende la sabiduría, eso es locura. Un rey va a cabalgar sobre un burrito.
Aún hoy en día, hay reyes y reinas. Ustedes creen que se ponen un burrito. La sabiduría del hombre. El hombre cree que es más sabio que Dios. Y una de las cosas que más yo admiro de nuestro Señor es su humildad. El Señor, el creador de todo, y el Señor es tan humilde, no hay prepotencia. Cristo, que lo sabe todo, lo conoce todo, podía ser prepotente. Yo soy aquel que sabe todo aquí. No, no. Humilde, humilde. Dice aquí, más para los judíos y para los griegos, Cristo, más para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los judíos que son llamados y los griegos, los gentiles que son llamados. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, cuando usted es llamado, usted cesa, desiste de buscar sabiduría vía intelecto, vía razonamiento. En la vida natural tenemos que razonar, tenemos que pensar, tenemos que evaluar las cosas, pero en el mundo espiritual, lo que ha nacido de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. Nosotros tenemos el espíritu de Dios y vemos las cosas por la óptica de la palabra, por la óptica del espíritu. Entonces dice aquí, versículo 25, ahora, versículo 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Aquellos que ellos aman una insensatez, una locura. ¿Usted ha entendido, hermano? El barómetro, quien pone la norma con relación a qué es ser verdaderamente sabio y qué es ser verdaderamente necio, es Dios. Aquí en la tierra, los hombres tienen su criterio. Los hombres tienen su criterio. Pero Dios tiene otra vara de medir. ¿Cuál es la vara de medir? ¿Cómo es que Dios mide las cosas? Usted la tiene en sus manos. La sabiduría de Dios, el poder del Evangelio que nosotros predicamos. Tengan confianza en la Biblia, tengan confianza en la palabra, tengan confianza en los recursos de la gracia, tengan confianza en la oración, en ayunar, proclamar, enseñar. Todo lo que Dios le ha dado, tenga confianza en eso. Dice aquí, dice entonces, ahora, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, un predicador sencillo, lo ven en una calle predicando. O digamos una persona analfabeta. Yo conocí una señora, mi tío me invitó a predicar a un campo en la República Dominicana. Esos campos ya usted sabe, que la carretera ya usted sabe cómo es, que no se puede entrar, el carro va ya usted sabe, no está pavimentada. Y yo vi a esa señora, ella abrió el culto, y hablar con esa gracia, con ese entendimiento. Esa señora asiste a mi tío, que tiene 85 años de edad, y ella no sabe ni leer ni escribir. ¿Qué le parece? Y tiene aproximadamente, yo diría que tiene unos 46 años de edad por ahí. ¿Y cómo es que ella puede citar las escrituras si ella no sabe leer? Escuchando. ¿Y esa gracia de dónde viene? ¿Usted se da cuenta, hermano? Nunca debo de minimizar lo que Dios puede hacer con nuestras vidas si amamos al Señor y somos diligentes. El Señor nos va a ayudar. El Señor sabe, hermano, que el Señor te quiere usar a cada una de las mujeres y los hombres.
Dios nos quiere usar para predicar la locura del Evangelio. En esta corta vida, Dios me da el privilegio. Yo quiero morir predicando si fuese posible. O sea, todo el resto de mi vida, Señor, permíteme, Padre Santo. Permíteme la última fuerza de energía. Los años pasan, predicar el Evangelio. Eso es, no hay nada más glorioso, querido hermano. Yo no estoy hablando de predicar el Evangelio en un púlpito. Ya yo quiero dejar el púlpito. Sí. Porque si ya dejar el púlpito y irme a áreas rurales, campos, como a otros lugares, a enseñar el Evangelio a la gente, sentarme debajo de una casucha con 4 palos y un techo de hojas y abrir mi boca y poder hablar con esos viejitos, tratar del Evangelio, hablarle, decirle que si no se ha olvidado, que son pobres, llevarle algún recurso. ¡Wow! Eso sería algo bello. Yo he vivido en la ciudad más moderna del mundo por tantos años. Yo no quiero esto para el resto de mi vida. Yo quisiera... Es como que tengo como una deuda en mi corazón con relación a eso. Yo me siento deudor a mi patria. Porque por décadas mi familia quiere que yo regrese a Santo Domingo. Yo aquí familia, he estado en el ministerio, trabajando casi 40 años de empleomanía. Y también en el ministerio. Entonces uno quiere, ¿verdad? Ustedes me entienden. El asunto es que en el lugar donde estemos, ahí usted está en un pueblo, usted está en Puerto Rico, República Dominicana, donde sea. Ahí. Yo hablé con una hermana venezolana ayer. Ya sabe lo que está pasando en Venezuela, ella está en paz. Amén. Dice, llegando a la recta final, dice Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Dice, miren cómo son ustedes. Mire esto lo que dice Pablo. Que no son muchos sabios según la carne. ¿Usted se da cuenta? No hay muchos universitarios entre vosotros. Ustedes son gente humilde. Y dice, que no sois muchos sabios según la carne. Según el mundo no sois sabios. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Te ves? Sabios, poderosos y nobles. O sea, lo que el mundo evalúa, el criterio humano no entra en el estatus del Evangelio. He conocido campesinos, personas, como ese señor que le hablé, que predican un mensaje que usted se queda impactado. Porque a veces el materialismo y la comodidad donde uno se encuentra es como una piedra de tropiezo. Y dice, pero, versículo 27, 1 Corintios 1:27, si no, está haciendo un contraste, que lo necio del mundo, el mundo llama a las personas, el mundo menosprecia al ser humano por su condición socioeconómica. Hay discriminación. Hay discriminación. En todos los países hay discriminación. Te ven a ti, ¿verdad? Como tú tienes un estatus. Te preguntan si estudias, a qué universidad tú estudiaste. De dónde tú naciste. Aún dentro de nuestras naciones hay discriminación de un pueblo a otro. ¿Usted me entiende? Eso para Dios no existe, querido hermano. Dice, lo vil del mundo, lo vil. Ellos consideran a la gente ignorante del burgo, vil, menospreciado. Y lo menospreciado escogió Dios
para avergonzar a los fuertes. Dios usa a personas humildes que no cabe en la mente de uno. ¿Y cómo es que ese hombre es? ¿Quién eres tú para predicarme a mí? Dice, un intelectual, diría usted, ¿a quién tú eres? Yo estudié en la universidad tal más cual, tú no, ¿qué es lo que avala tu vocación? ¿Qué es lo que tú te crees que tú eres? Yo conozco 3 idiomas, tú no sabes nada. Esa es la actitud prepotente, altanera del mundo cuando evalúa las clases. Usted ve que hoy día dice, clase alta, media y clase baja. ¿Te entiendes? Así que se mide. El hombre, para Dios, no existe. Él es el gran nivelador. Escoge Isaías, un intelectual, un Amós, boyero, se cojo higo silvestre. Y el Señor me dijo, vete y profetiza, pero yo no soy profeta. ¿Usted ve lo que dice? Yo no soy profeta. Pero Isaías, que duró durante 4 reinados, hasta el periodo de rey Usías, era un hombre sumamente intelectual. Dios escogió a los pescadores humildes, Juan, Santiago, Pedro, etc. Pero también escogió a un apóstol Pablo. ¿Usted entiende? Pero para Dios, yo no estoy diciendo de ninguna manera que Dios no escoge gente intelectuales. Yo no he dicho eso. Pero la mayoría de lo que Dios usa son personas como usted y como yo. Personas comunes y corrientes. Así que no se minimice. Si usted no tuvo la oportunidad de estudiar a un grado académico, usted puede superar, ¿verdad? Usted puede superarse. Y hágalo todo con el fin de ser una mejor comunicadora del Evangelio. Comunicador del Evangelio. Dice entonces, finalmente, y lo vi del mundo, lo menospreciado, escogió a Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo que es. Dios deshace lo que es. O sea, lo que es representa la sabiduría del mundo. Lo que es representa aquello que llaman locura. En otras palabras, lo que verdaderamente es el poder de Dios. Lo que es el Evangelio. Lo que no es la sabiduría del mundo, el razonamiento humano, la lógica, todo lo que tiene que ver con el mundo. Y Dios deliberadamente cogió el camino de deshacer a los sabios, al disputador. ¿Dónde está el sabio de este siglo?, pregunta él. Dice, versículo 30, mas por él, ¿quién es? Es él, Dios, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, la evidencia de que el Evangelio tiene poder, la evidencia de que Dios salva al hombre por la locura de la predicación y no vía sabiduría humana, es que ustedes estáis en Cristo, el cual Cristo, mira lo que Cristo nos ha hecho. 4 cosas. Número 1, mira esto. El orden que Pablo da es importante. Sabiduría. Dios ve al mundo, todos los intelectuales del mundo sin Cristo, necedad. ¿Dónde está el sabio? Ve a su pueblo humilde, con poco intelecto, no hay mucha nobleza, no hay mucho erudito. Dios dice, aquí está la verdadera sabiduría. Segundo, justificación. Dios nos ha hecho justificación. ¿Qué significa justificación? Dios declara inocente al culpable por medio de que Cristo llevó nuestro pecado en el mundo. El gran intercambio. Cristo es justo.
nosotros lo injusto. Dios toma la justicia de Cristo, nos la aplica a nosotros sin merecerla, y el Padre nos ve a través de Cristo. Y luego dice, Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y luego Pablo dice, no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es don de Dios. Y parte de ese don de Dios es que Dios nos imparte esa sabiduría, ese entendimiento, esa lucidez. Yo oí el Evangelio unas cuantas veces cuando joven. Y finalmente, creo que estuve oyendo por un año. Finalmente, ¡pam! Junio 21 del año 1970. Muchos de ustedes no habían nacido todavía. ¡Pam! El Evangelio me alcanzó hasta el día de hoy. Contra viento, marea, prueba, enfermedades, luchas, dificultades. Todas las cosas que le acontecen a uno. Gracias a ti, Señor, que me has sostenido. Amén. Y a usted también, amado. Terminando. Dios nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas 4 cosas. El paquete completo. Oiga eso, Dios nos ha hecho. No éramos. Y si usted lo ve a la inversa, sería redención. Una vez que somos redimidos, justificación, nos santifica y nos hace sabiduría. Y lo último, ahora, aquí dice por qué Dios hace esto. O sea, nuestro Dios, amados míos, es un Dios de propósito, ¿verdad? Yo siempre la persona cuando... ¿cuál es el propósito? Mire, hermano Juan, que vamos a hacer... ¿cuál es el propósito? El gran para qué. Dios no hace la cosa al azar, de capricho. Dios tiene todo bajo un propósito eterno definido. Ahora, todo esto que Dios hizo, el Evangelio, la cruz, salvación, redención, justificación, ¿con qué finalidad lo hizo? Mire esto, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Oh, bendito sea Dios. Sí, porque el mundo se gloría en su sabiduría, en sus recursos, un millonario en sus millones, una mujer hermosa en su belleza, un levantador de pesa en su musculatura, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos gloriamos en el Señor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos concede. Yo te doy, mi Padre, gracias por ayudarme a articular estas palabras. Danos sabiduría y entendimiento para poder entender estas cosas. Padre, sin ti nada podemos hacer. Que tu palabra, Padre, sea como un martillo que quebranta la peña. Te pido que nos des espíritu de revelación en el conocimiento de tu Hijo. Ayúdanos, oh Dios, sin ti, Padre, absolutamente nada podemos. En el nombre de Jesús, amén. Querida familia, pues, el lunes, si Dios lo permite, nos reencontraremos. A veces hay sábados que yo puedo encontrar. Los que se conectaron último, ya terminamos la clase, así que ustedes pueden escuchar una exposición de Corintios 1, de 17 al 30. Ya terminamos el capítulo 1. Déjame darle a ver si le puedo dar el capítulo 2. Déjenme anticiparle algo. Dios te bendiga, hermana Olga y los demás. Como hemos terminado la clase, si usted terminó tarde,
porque usted está ocupado o lo que sea, yo le invito a que usted escuche la introducción a Corintios, que la di ayer y hoy. El capítulo, ya hemos cubierto el capítulo 1 completo en 2 clases. Entonces, yo le pido por favor que comparte el contenido para otras personas, que yo lo comparto a muchos lugares. Esta clase llega a mis familiares, a la República Dominicana, se le envía a algunos pastores, algunos lo reciben, pero dicen, ponen like por algunos y los escuchan. ¿Usted entiende, hermano? Eso está bien. No quieren escucharlo, no, eso es nada. Otros no les gusta lo que yo digo. Yo no enseño para que nadie me dé aplauso. Yo enseño porque a eso Dios me llamó a la edad de 16 años. Y eso es lo que quiero hacer hasta el día de mi muerte. Predicar, honrar a aquel que tanto me amó como a usted. Familia, Dios le bendiga. Que pasen un hermoso fin de semana. Y no se olvide de congregarse, si es hoy o mañana o el domingo. Un abrazo de todo corazón a todos. Amén.